Y vamos a conversar con nuestro entrevistado hoy. Él es Roberto Fantuzzi, que está más parecido al viejo Pascuero, pero sigue siendo Roberto Fantuzzi, el presidente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas, ASEXMA. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido Muy a bien, Última oye. Mirada. Es que Vargas, Barba gracias a París, porque nos enjauló durante 3 o 4 meses. Entonces, efectivamente dije, ¿para qué no me afeito nunca más? En eso estamos iguales. Yo he tratado de hacer lo mismo con el pelo. Oye, Roberto, a ver, tú has salido diciendo una cosa bien interesante que después de todas las ayudas que han habido por parte del Estado para las distintas empresas, dijiste hace muy poquito rato que todavía era muy desequilibrada la ayuda a las empresas grandes respecto de las empresas pequeñas, MIPYMES y las pymes. A ver, cuéntanos un poquitito de cómo Mira, ustedes han estado viendo que se ha distribuido la ayuda. en primer lugar, a mí no me gusta la palabra ayuda, porque efectivamente estamos en el mismo buque con el gobierno. Si él tiene que utilizar obligatoriamente el sector privado empresarial con el objeto de resolver el problema número uno en nuestro país. El problema número uno es la cesantía. Tenemos que reconocer eso. Es imposible resolver el problema de las cesantías si no contamos con el aporte de este sector que está más importante. Efectivamente, siempre se ha hablado que el 80% de la mano de obra está en las pymes. Eso no es efectivo y eso demuestra una gran debilidad de hace muchos años. Hace unos 15 años atrás, efectivamente éramos 80%. Hoy día es menor del 50%. Eso demuestra una cosa más, que se ha debilitado un sector muy, muy importante para la redistribución de la propiedad. Por eso es que es tan importante en los países desarrollados. Si las pymes no solo tienen una razón económica, sino de redistribución de la propiedad. Efectivamente, el apoyo que ha hecho el gobierno, uno podría incluso llegar a aplaudir, pero no ha sido suficiente. Y lamentablemente, de repente uno pierde la confianza, que es clave en la economía, la confianza. Cuando dice voy a un pago oportuno a 30 días y ellos están pagando a 120 días, es como si yo le pido a mi hijo se lave los dientes y yo no me los lavo. ¿Me entiendes tú? Después dicen, vamos a postergar el IVA a 90 días. Efectivo. Pero si ellos son los que no lo pagan. Entonces no están haciendo ningún favor. Eso es lo que siempre he tratado de convencer a la autoridad pública, que vamos en el mismo buque, tenemos que hacer el esfuerzo en conjunto y respetarnos mutuamente. Chile compra, escuchen bien, disminuyó las compras de las pymes y las declaraciones del gobierno era que iba a aumentar. Efectivamente tenemos que hacer distintas cosas. Nosotros hemos solicitado en reiteradas oportunidades una cuarentena tributaria. ¿Qué es una Y fíjate cuarentena que hoy tributaria? día ¿Qué es una Fernando me llamó cuarentena? una persona con Roberto, una angustia enorme que un banco le estaba rematando la propiedad y él llevaba el cheque para pagar los dividendos atrasados, pero con las multas y los intereses eran 4 meses, justo el periodo que ha sufrido la pandemia. Le doblaba lo que tenía que pagar en dividendos. Tenemos que, esto no es una cosa de un sector, todos los sectores tenemos que hacer un esfuerzo en especial para salir de este problema de crisis que tenemos en nuestro país. ahora, Roberto, ¿qué es lo que es esta idea de una cuarentena tributaria? ¿Qué tendría que hacerse a juicio tuyo? Lo que pasa es que yo creo que hay que tomar medidas instantáneas hoy, y dentro de ello está la cuarentena tributaria, oye, que es terriblemente injusto. Bueno, lo que no se está pidiendo ningún favor, ninguna ayuda. ¿Cómo vas a pagar contribuciones? ¿Cómo vas a pagar patentes si tu bien no los has podido utilizar durante ese periodo? Que no tiene financiamiento las municipalidades, pero ese es otro problema que es distinto. Si tenemos que hablar de justicia, siempre justicia tributaria. Y la cuarentena tributaria es justamente postergar los pagos que están cayendo. Este mes cae contribuciones nuevamente, Sí. que también está postergado, efectivamente. Después se van a sumar una serie de cuotas, entonces van a ser impagables. Pero no así las patentes. Ya, ok. Y yo creo que los bancos también tienen que tomar una medida distinta
porque muchos trabajadores no han recibido sus ingresos en su totalidad. Entonces están cayendo los créditos hipotecarios y si van a empezar a rematar, porque eso es lo que pretenden, rematar, va a producir lo que lamentablemente hemos dicho en reiteradas oportunidades, que se está incubando otro estallido social. Oye, Sí, Roberto. Oye, el estallido social, hay que invertir en paz social, Roberto, déjame hacerte una pregunta respecto de lo que es el sector que tú representas. Ustedes han tenido la oportunidad, porque estamos todos tirando cifras de las cifras de desempleo, las cifras de caída de producción, las cifras, en fin, de montones de cosas. ¿Cómo han podido aquilatar el impacto? El empleo es relativamente sencillo porque tú tienes a personas que dejan de tener empleo, pero tú tienes un componente de empleo informal tan enorme que ¿cómo se grafica eso? ¿Cómo se ilustra exactamente lo que está pasando? Mira, hizo un estudio que yo lo leí en el Mercurio, Hernán Vigi, que la cifra llegaba aproximadamente al 30% de los trabajadores, porque también los suspendidos también lo sumaba, porque un porcentaje de ellos seguramente no la van a renovar esta suspensión. Si es así, podemos llegar a los 3 millones. Por eso que es tan importante que el Ministerio de Economía principalmente, a los empresarios por necesidad, aquellos que buscan trabajo, no lo encuentran y se transforman en empresarios. Y ellos requieren ahí sí que efectivamente requieren de un apoyo porque la mayor parte de ellos no van a ser viables. Fíjate que en pedidos normales en un país, Chile, Japón, cualquier país, el 65% de las empresas mueren ante el quinto año. Entonces, pero es muy importante en periodos de crisis que las personas tomen iniciativas como esta para no inflar más el globo de la cesantía. Tratar de que no se reviente ese globo. Sí, eso que dijiste de la estadística que dijiste en los países del mundo es bien interesante porque ¿para qué estamos con cosas? Los medios de comunicación, el Estado, en general los economistas, generalmente hablan de los casos de éxito, pero por cada corner shop yo me imagino que deben haber 100 empresas que intentaron hacer lo mismo y que fracasaron, digamos. Y desde ese punto... Muchos fracasan, pero oye... tú estudiaste en Estados Unidos, el fracaso es parte del camino del éxito. Date cuenta, en Estados Unidos los actuales millonarios han quebrado a lo menos 4 veces. Creo que Trump llega a 12. Efectivamente, es parte de la cultura. Nosotros no tenemos esa cultura en nuestro país. Se ha ido creando a través de algunos instrumentos de Corfo, por ejemplo, el Capital Semilla, ¿verdad? Tiene casi implícito que tú no te vas a ir bien en la primera vuelta. Y eso es bueno, ¿ah? Ojo. Porque uno se va haciendo cada vez más eficiente y van quedando los que tienen teóricamente más posibilidades de sobrevivir y ser competitivos. Hoy día más que nunca tenemos que hacer un esfuerzo totalmente distinto. Oye, Roberto, ¿y qué hay de, por ejemplo, las diferencias que se observan cuando el Estado te da a ciertos sectores les da una ventaja o un subsidio? Por ejemplo, te escuché a ti el otro día en una entrevista hablar que por qué tenía renta presunta los camioneros y no tenían renta presunta el almacenero, digamos. No, mira, esta discusión se está haciendo y yo creo que va a llegar al puerto de forma definitiva cuando se está discutiendo las famosas imposiciones futuras, ¿verdad? Como la previsión, la jubilación de y se están echando mano al IVA. Yo ahí sí que no comparto y voy a mi argumento, porque ¿quién paga el IVA en nuestro país? Las personas de forma masiva que destinan todos sus recursos al consumo, no tienen ahorro. Aquellos que tienen ingresos altos tienen una parte en ahorro que no está afecta al 19% teóricamente. A mí esa definición, esa solución para lograr mayor nivel de imposiciones, para resguardar el futuro de los viejos, no me interesa, no me gusta mucho. También se quiere echar en mano al antiguo sistema del cigarro y el alcohol. De los impuestos, yo creo que el camino también de
exenciones que han habido, ¿verdad? Hay gente que no paga, que los que son también los camioneros, el total de los tributos cuando uno echa benzina o echa diésel, ¿verdad? Tampoco la renta presunta también es bastante injusto. La renta presunta se creaba cuando efectivamente había mucha gente que no podía calcular o estaba muy distante de los lugares donde para hacer las declaraciones, etcétera, etcétera. Hoy día, ¿por qué tú le exiges a un kiosquero, a un almacenero, que lleve contabilidad y no lo lleva seguramente un campesino que tiene un tremendo fondo? Hay que buscar más justicia tributaria, eso es el término exacto, justicia tributaria, que todos paguemos lo que corresponde, no que andemos perforando el sistema. Roberto, por último te quiero preguntar por esta cruzada que tú has de alguna manera tenido de pelear en sentido figurado, de pelear contra las disposiciones que tratan a las personas de mayor edad distinta al resto de las personas. Te vi muy enojado en un momento dado en la radio cuando salieron las primeras disposiciones Oye, pero Fernando, de que tenían que salir a caminarlo. Un segundo sobre un tema que considero súper importante para nuestro país. En nuestro país siempre, y por eso que el empresariado estamos terriblemente desprestigiados, siempre hemos visto la empresa desde la perspectiva económica y no social. Por eso que nosotros estamos creando un centro de estudios sociales de empresas familiares. El 90 y tantos % de las empresas son familiares. Y dentro del paraguas, cuando uno tengo 100 trabajadores, no tiene 100 trabajadores. El paraguas de la empresa tiene 100 familias detrás. Entonces, ese nuevo concepto de estudiar las empresas como una institución social, yo la considero fundamental. Es el esfuerzo que estoy tratando de hacer, porque efectivamente tenemos que mejorar nuestra imagen. Porque no puede ser que los políticos, los empresarios, las iglesias, etcétera, seamos tan desprestigiados. Y con respecto a los viejos, sí, efectivamente, leyendo un viral que me llegan por ciento, cuando el agua se estanca, se pudre. Cuando una máquina no funciona y se deja estar, se oxida. Entonces los viejos no estaba pasando lo mismo. Yo me sentía enjaulado, igual que los tigres o los leones en el zoológico que hacen una rutina. Tanto es así que tenía pijama de noche y pijama de día. Pasaba todo el día en pijama. No, todavía nosotros tenemos mucho que dar. Por eso que a mí me choca un poquito lo que pasó el fin de semana con esta Teletón para los viejos. Los viejos no tenemos por qué estar mendigando. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, hemos dado todo nuestro pensamiento, conocimiento, etcétera, el sudor, para que nuestra vejez sea digna y no que nos estén haciendo rifa. Ahora, convengamos una cosa, Roberto, de que hay personas de tercera edad que tienen distintas condiciones a la tuya, a la mía y a todo lo demás, y que de pronto, por de pronto necesitan una mano que les dé algo de ayuda, ¿verdad? Por supuesto que necesitan la ayuda. Pero eso es función de quién? Del Estado. Si vamos a depender de las rifas... Bueno, y si el Estado no lo hace. Estaríamos como los colegios que hacen pura rifa para hacer un gimnasio, por ejemplo. Y si el Estado no lo hace. Ahí sí que... No, oye, lo que hicieron el fin de semana, un aplauso. Si no estoy diciendo lo contrario. Pero estoy haciendo una crítica constructiva, ¿sí?, que el camino no es el más adecuado. Dedicarnos a hacer puras rifas todos los años, 2 o 3, relacionados con sectores que de alguna manera están debilitados, es porque alguien no está cumpliendo su rol. Roberto Fantuzzi, te quiero agradecer por este contacto aquí en Última Mirada. Que te vaya muy bien. Nos vemos el viernes. Mil gracias a ustedes. Chao.